Primero me parece pues como muy relevante hablar un poco como de la historia de la stevia y como el origen. Entonces quiero dar una descripción breve. Yo supongo que ustedes ya han estudiado mucho de la planta y tienen un conocimiento básico. Sin embargo, pues les cuento, sabemos pues que la stevia es una planta supremamente dulce. De hecho es de origen suramericano. Digamos que fue descubierta inicialmente en Paraguay, donde la utilizaban los indígenas guaraníes para endulzar su mate. Ellos la llamaban KGE, que en lengua guaraní significa hierba dulce. Desde tiempos de la conquista de los españoles en nuestra América, la stevia fue observada y llevada a analizar a España por Pedro Esteban. Y pues él es el que le da precisamente el nombre de stevia, ¿sí? Mucho después, el naturalista suizo Moisés Bertoni la describe botánicamente y luego sus compuestos químicos son analizados por Ovidio Rebaudi. Estas tres personas le dan el nombre de stevia rebaudiana Bertoni. La stevia se ha utilizado desde tiempos inmemoriales para endulzar bebidas y como una hierba medicinal. Sus hojas, digamos que están compuestas por dos principios activos, que son los rebaudiósidos y los esteviósidos, que son quienes aportan el sabor dulce de la planta. Estos dulces tienen dos características especiales. Los esteviósidos son un dulce muy potente, pero que tienen cierto regaliz, tienen cierto retrosabor que muchas veces no es, digamos que el más esperado por los consumidores, pero sí lo tiene. Digamos que los rebaudiósidos sí tienen un dulce sin ningún tipo de sabor amargo, sin ningún retrosabor. Y es por eso que las variedades con mayor cantidad de rebaudiósidos son las preferidas por la industria edulcorante. No solo por la industria edulcorante, sino también por los usuarios a nivel de infusión, que buscamos un mejor sabor. Entonces, pues, lo más importante es cultivar y trabajar con variedades que tengan mucho contenido de rebaudiósidos y menos contenidos de esteviósidos, digamos que para los que buscamos endulzar o buscamos un buen sabor. Ya en la industria farmacéutica, por ejemplo, los esteviósidos tienen más componentes medicinales que los mismos rebaudiósidos. Entonces, pues dependiendo como de a qué mercado se quiere llegar con la stevia, es importante conocer qué tipo de variedad queremos cultivar. En este caso, pues es un boom hoy en día la stevia para mercados de edulcorantes. Es por eso que variedades como las que manejamos nosotros, que son Morita 2 o variedades clonales alrededor de la Morita 2, son las variedades que son comercialmente aceptadas en los mercados hoy por hoy. Yo creo que es muy importante conocer esta relación esteviósidos-rebaudiósidos y cuáles son las convenientes de acuerdo al mercado que nos tiene cuando se busca emprender un cultivo, se busca emprender un negocio o un mercado, digamos, en torno a la stevia. Digamos pues que esa es como una reseña histórica de lo que es la stevia. No sé si hacemos ahí un hincapié y hay alguna duda y con base a ello vamos avanzando. Por ahora no tenemos ninguna de los siguientes. Bueno, entonces les cuento un poco de la parte comercial, de cómo está posicionada hoy la stevia en el mercado, cómo se comporta, y ahí ya revisamos de nuevo. Bueno, digamos que el primer productor mundial de stevia es China. No solo es productor de stevia como cultivo, digamos en la parte agronómica, sino también en la parte de procesamiento. Digamos que las principales plantas del mundo, las principales plantas de extracción de stevia en el mundo, las más grandes están ahí en China. Yo calculo, de acuerdo a las cifras que yo tengo,
que el 90% de la stevia que existen en los estantes de los supermercados, tiendas naturistas, etcétera, en todo el mundo, son de origen chino. De hecho, en nuestros mercados, en nuestros países, nosotros vemos marcas propias, marcas de empresas latinoamericanas, americanas, colombianas, se ven mucho, chilenas, pero realmente esta stevia no es producida en nuestro continente ni en nuestros países. Digamos que es un modus operandi de la comercialización de stevia en nuestros países, en Latinoamérica, hablo más que nada por Latinoamérica, inclusive Europa y Estados Unidos, de comprar, digamos, rebaudiócidos en la China o mezclas de estebiócidos con rebaudiócidos, traer a nuestros mercados, hacer una mezcla, porque la stevia tiene una característica importante, y es que es mucho más dulce que el azúcar. Digamos que en hojas puede ser 30 veces más dulce que el azúcar, y ya en extracto puro, y más tratando de ser de rebaudiócidos, puede ser hasta 400 veces más dulce que el azúcar. Entonces hay que dosificarla agregándole un vehículo, porque entenderán ustedes que por la potencia de dulzor que tienen, para endulzar, no sé, un ejemplo, un café, un jugo, puede ser que 1 miligramo sea muy poco, pero 2 miligramos ya sea mucho. Entonces hay que agregarle un vehículo, no sé, algunos vehículos pueden ser cuestionados y no tan saludables, y otros pues puede que lo sean, ¿cierto? Entonces las empresas lo que hacen es que compran en estado puro en la China, vienen, mezclan con un vehículo, ya de hecho en los tarritos, cuando usted va al supermercado puede ver muchas veces que dice 5% de stevia, y el 95% son otros elementos, que esos son los que son precisamente los vehículos, y una empresa simplemente la empaca, la pone en un tarrito y la pone a la venta con su propia marca. Pero el origen de toda esta stevia normalmente es la China. Yo pienso que para que nosotros consumamos algo mucho más saludable es importante esta stevia en forma líquida, porque pues si ha de tener un vehículo, pues qué mejor vehículo que el agua, ¿cierto? Entonces, en vez de mezclar, no sé, maltodextrina, dextrosa, aspartamo, pues que la mezcla sea con agua, para bajar precisamente esa potencia edulcorante que tiene la stevia y bajarla un poco. Bueno, pasando ya de esto, tenemos, por aquí tengo anotado más o menos los datos de mercado, aunque los conozco, no quiero equivocarme. Tengo entendido que el mercado mundial de todos los edulcorantes es de 62 millones de dólares por año, de todos los endulzantes. El azúcar tiene una gran porción de mercado, con 42 mil millones de dólares, pero ha ido bajando, digamos que el consumo per cápita. De hecho, la industria del azúcar crece en millones de dólares, pues, por el crecimiento de la población, pero el consumo per cápita, la verdad es que ha ido bajando, y este espacio lo han ido ocupando los edulcorantes alternativos, ¿cierto? Que son como estos edulcorantes que son una alternativa para el azúcar, pero que no aportan calorías, y que de alguna manera se conoce como saludable, ¿cierto? Los edulcorantes alternativos, ahí está la stevia, ¿no? La stevia, el aspartamo, la sucralosa, crecen a un porcentaje del 4.5% al año. Como veíamos, en detrimento del descenso en el consumo per cápita del azúcar. Y dentro de estos edulcorantes alternativos, la stevia crece a un ritmo del 9% al año, y tiene un valor de mercado de 850 millones de dólares. Así que es un mercado con un potencial de crecimiento muy grande, es un mercado muy aceptado. Yo no sé si ustedes vieron por ahí que hace poquito la Organización Mundial de la Salud ya por fin dijo que el aspartamo puede ser cancerígeno, y el aspartamo era uno de los edulcorantes alternativos, pues, que más venía creciendo. Yo creo que eso va a ser, pues, un golpe muy duro para el aspartamo, y una oportunidad muy interesante para
la stevia. Entonces, pues digamos que en términos de crecimiento mundial, la stevia no solo es un producto novedoso, sino que es un boom de mercado, sino que dentro de los edulcorantes alternativos no solo es el que más crece, sino el que mayor potencial de crecimiento tiene, ¿sí? Si usted se pone a fijarse, es de los poquitos de origen natural que existen dentro de toda la gama de edulcorantes alternativos, y el más aceptado no solo por su condición de alternativo, sino por sus características medicinales y por su importante, digamos, por su gran importancia también dentro del mercado cosmetológico, pues por una de sus cualidades medicinales es, por ejemplo, que es cicatrizante, que es antibacteriano o bactericida, por lo que entonces lo utilizan en cremas dentales, en cremas de manos, antienvejecimiento, etcétera, etcétera. Así que hay un montón de mercados donde la stevia es muy aceptada y donde tiene una gran cabida para crecimiento o un potencial de crecimiento absoluto. Digamos que, bueno, les estoy hablando así como en términos muy generales. Sí me gustaría escuchar de ustedes de pronto qué piensan o qué preguntas tienen, como para meternos en temas mucho más específicos. Digamos que dentro del mercado, pues eso es lo que básicamente es muy global, pero pues podemos discutir algunos aspectos. Hola, buen día. Buen día. Si quisiera saber si hay alguna contraindicación con la stevia. Pues bueno, yo no soy médico, yo soy cultivador, pero digamos que he estudiado bastante el tema y hasta ahora, que sea comprobable, no. Digamos que existe algún informe donde se habla de que puede afectar la fertilidad de mujeres. Pero esto no es comprobable, es apenas un rumor, porque yo no sé si usted sabía que la stevia estuvo prohibida, su consumo masivo, hasta hace una década y media. La stevia fue aprobada apenas en el 2008 en Estados Unidos y en el 2012, por la Unión Europea. Dicen que mucho tiene que ver en el veto que tenía la stevia para el mercado mundial, la industria farmacéutica y la industria de la sacarosa, que no era conveniente que no era conveniente la stevia pues como producto de consumo masivo, pero ningún estudio serio certifica que la stevia tenga contraindicaciones. Ahora sí, saludos. Tengo una pregunta. En el caso de las personas diabéticas, se comenta o se señala que la stevia es adecuada. ¿Hay informes médicos que respalden eso? ¿O estudios científicos que lo respalden? Gracias. Buenos días. Bueno, yo reitero, digamos, yo soy agricultor, ¿cierto? Yo he cultivado stevia por 20 años, he sido socio de plantas extractoras y digamos que de acuerdo a eso pues conozco los comportamientos en mercados, me empapo del tema, estoy en discusiones constantemente. Los temas médicos, digamos que es un poco delicado para mí responderlos. Yo le hablo desde la perspectiva del cultivo y los procesos de stevia y de pronto en la actualidad mundial. Aunque no quiero profundizar mucho en eso, sí puedo decirle que hay estudios que certifican que la stevia puede regenerar el páncreas. Así que digamos que se cree beneficiosa y que ha curado diabetes en pacientes de diabetes tipo 2. Pero como le digo, aunque he leído un poco el tema, sí es un poco para mí complicado hablar de esos temas médicos. Yo nuevamente, Cintia Higuera desde el IBIC, San Antonio de los Altos. Ya como agricultor, me gustaría saber, no sé si ya lo mencionó, pero entré como 3 minutos ya después de que comenzó la videoconferencia. Ya como agricultor,
qué características, es decir, la stevia se puede dar en qué regiones del país, cuáles son en las principales, qué características debe tener esa región donde se da mejor la stevia. Hablando en términos de que pueda crecer más del 9% que mencionó, o de que pueda tener un mayor crecimiento anual el consumo de stevia. Sí, bueno. Yo su país lo conozco un poco, no mucho como para mencionar regiones puntuales, pero yo le puedo decir, nosotros tenemos países con geografías muy parecidas, de hecho Latinoamérica lo es. La variedad que nosotros sembramos, que es la más aceptada, digamos, dentro de la industria edulcorante, que es una variedad con un gran poder, con un gran contenido de rebaudiósidos, y especialmente rebaudiósido A, que es, digamos, que el más fuerte. Digamos que en nuestra variedad la stevia es muy versátil, por lo menos en el área de los suelos donde se siembra. Entonces tenemos una tolerancia muy alta. Nosotros aquí en Colombia sembramos, y bueno, nosotros hemos sembrado no solo en Colombia, sino también en Centroamérica. Hemos sembrado ahí en su país y hemos sembrado en la parte sur de África. Nosotros aquí en nuestra región hemos sembrado desde 0 a 2000 metros sobre el nivel del mar, con éxito agronómico. ¿Sí? ¿Qué características necesitamos? Suelos cultivables, llámense arenosos, francoarenosos, francoarcillosos, pero que sean suelos cultivables, que es fácil entenderlo, que tengan posibilidades de agua constante. La stevia demanda agua y buena luminosidad. Digamos que nosotros dentro de nuestra región andina tenemos muchísimas regiones con estas características, digamos, de 0 a 2000 y con posibilidad de agua. Y ahí tenemos cultivos de stevia. Ahora, sí puede ser que en las zonas más cálidas hayan diferencias en cuanto a los contenidos de endulzantes que en las zonas no tan cálidas. Me explico. Las posibilidades de que en las zonas más bajas exista mayor concentración de sustancias edulcorantes en las hojas es más alta que en las zonas más altas. Pero en las zonas más frescas existen posibilidades de que la stevia tenga mayor follaje. Esto en términos comerciales es mayor cantidad de materia prima o de hoja seca al final de la recolección, mayor cantidad de gramos por planta que en las zonas más cálidas. Entonces digamos que de repente una cosa compensa a la otra. Entonces digamos que en materia agronómica es muy versátil para el tema de cultivo. ¿Tenemos más preguntas con respecto al tema de cultivo o damos una descripción de cómo se hacen los temas de cultivos y con base a eso conversamos otro poquito? Buenos días, señora Henry. Tenía unas preguntas ahí. Por el primer tema, usted habló de las bondades de la stevia y quisiera que nos explicara allí de que después de sembrada la stevia, el lapso o el periodo que tiene la stevia dentro del terreno, ¿verdad? Tengo por allí una información que podemos decir que puede durar 4 o 5 años, un cultivo de buen tiempo para aprovecharlo, pues. Y la otra pregunta, tengo entendido que Japón consume un alto porcentaje, ¿verdad?, de la stevia. Y ¿qué posibilidades, o sea, qué bondades le han visto ustedes en cuanto al mercado en Colombia con la stevia? Ustedes están creciendo, ustedes he visto que han crecido mucho en área de cultivo y en los subproductos de la stevia, pues. Nosotros estamos aquí un poco incipientes en Venezuela, estamos iniciando un proyecto de la siembra de stevia, pues. En conclusión, las bondades en cuanto al tiempo, el lapso de tiempo del cultivo y ese mercado global de la stevia y de la exportación. Hay mercado para la exportación de la stevia. Gracias. Bueno, es importante aclarar, y de pronto dentro de la primera pregunta que me hicieron se me había quedado un poco este tema. En cuanto al mercado mundial, es importante aclarar que la stevia diferencia dos tipos de hojas en el tema agronómico, y más bien dos tipos de mercados. Un mercado es el que va para la industria, esa stevia que usted cultiva y desde el primer día que cultiva está pensando en que esa stevia va para una planta de proceso,
donde se va a sacar el edulcorante para un producto final. Y hay otro mercado que es la hoja, como tal, para un mercado de tiendas herbolarias, de tiendas naturistas para consumo directo, como infusión. Estos dos mercados, aunque es la misma hoja de la misma planta, tienen características diferentes, ¿cierto? Inclusive en uno, que es en el mercado que va a cliente final, hay que ser mucho más cuidadoso con la estética, que se vea bonito, que esté más limpio, que esté sin palitos, que esté sin hojas color marrón, que no esté muy partida. Y en cuanto al mercado, esta hoja tiene un valor muy diferente al que tiene la hoja que va para tiendas naturistas. También es mucho más costosa de producir, es una mano de obra mucho más abundante, un poco más compleja, porque hay que seleccionar manualmente hoja por hoja, quitar palo por palo. Y esta hoja puede costar hasta 2 y 3 veces más en el mercado de lo que cuesta 1 kilo de hoja que va directamente para la industria. Este mercado es el que más utilizamos en Colombia, la gente cultiva mucho más y es por la ausencia de plantas procesadoras, y lo mismo pasa en Perú, y lo mismo pasa en Ecuador, y lo mismo pasa pues como en estas, inclusive en México, que hay plantas de extracción, pues en Perú también hay o había una grande, pues no tengo mucho conocimiento, pero digamos que hay muchos, digamos que en la salud, médicos y otro tipo de profesionales en la salud recomiendan mucho el consumo de stevia, pero lo recomiendan directamente de la hoja, haciendo infusión directa. Y hay un gran potencial de consumidores aquí. Esa es la que se utiliza aquí y ese es el tipo de consumo que se utiliza en su país, porque nosotros de aquí vendemos hojas para su país y lo sabemos, ¿sí? En posibilidades de mercado, como le digo, es mucho más costosa la hoja para tiendas naturistas, pero es un mercado un poco más limitado, un mercado que cuando hay una producción masiva es un mercado que puede colapsar más fácil, o que puede, colapsar no, digamos que puede llenarse, un mercado que puede suplirse más rápidamente. Y ustedes saben que por la ley demanda-oferta, mientras más demanda, más precio, y mientras más oferta, pues el precio es menor. Diferente de la industria edulcorante. La industria edulcorante es un precio menor, pero siempre usted va a vender, la industria, pero usted siempre va a vender en cantidades industriales. Entonces son empresas que demandan por contenedor, no por kilo, como el consumidor de la stevia para tiendas naturistas o para infusiones directas, que ese comprador, así sea un distribuidor, te va a comprar por kilos, casi nunca por toneladas. El cliente de la industria te va a comprar por toneladas, normalmente por contenedores. Y esas son dos cosas que hay que ver. Y por supuesto que hay mucho mercado en este tema. Hay que encontrar el mercado, porque normalmente en nuestros países no existen empresas comercializadoras que tengan un mercado amplio, sino que le toca a cada quien como irse abriendo camino. Recuerden que es un mercado muy nuevo, recuerden que es un mercado que en productividad aquí en nuestros países no está masificado como si lo está en Chile, y que China utiliza normalmente para la industria. Perdón, yo me extendí un poco y me perdí la otra pregunta. Tan amable y me la repite. Me hizo 2 preguntas, ¿cierto? ¿Aló? Bueno, otra pregunta sería, ¿cuál sería el papel de la mujer en cuanto al cultivo, manejo y producción y comercialización de la stevia? Ok, voy para allá. De todas maneras, se me quedó, el señor me hizo una segunda pregunta. Por favor, si enseguida me la pone, yo la respondo. Sí, a ver. Nosotros en Colombia, en la región de Antioquia, cuando comenzamos a cultivar stevia... Bueno, la segunda era, ya usted más o menos lo aclaró allí, que es el mercado internacional, y que nosotros aquí en Venezuela quisiéramos enlazarnos con Colombia, ¿verdad?, en cuanto a su experiencia, y comenzar a producir la hoja de stevia para comercializarla, pues. Ok, entendido. Bueno, habría que revisar las expectativas que tiene en cuanto a cantidades de producción, y mirar qué tipo de mercado necesita. Como le digo, en Colombia hay un mercado ya bastante establecido con la hoja para tiendas naturistas, pero no tenemos productores suficientes para el mercado industrial. Aquí la mano de obra puede ser un poco costosa, y ya pues estamos acostumbrados a un tipo de mercados diferentes, pero yo tengo, digamos, o conozco varias compañías en Centroamérica, Norteamérica y la India muy interesadas en comprar hoja industrial
hoja para la industria, perdón, en cantidades industriales. Bueno, entonces voy con la otra pregunta. Digamos que el tema de mujer. Cuando nosotros empezamos a cultivar stevia hace 20 años aquí en Colombia, la stevia era una apuesta nueva, inclusive era una apuesta hasta arriesgada, era un producto muy poco conocido, prácticamente inexistente en la industria. Así que como cultivadores no lo hicimos nuestro proyecto principal en la parte agrícola o en nuestras granjas, en nuestras fincas, sino que era un tema económico secundario. Entonces cada quien tenía, por ejemplo en la zona donde yo soy, es una zona muy rica en caña de azúcar y ganadería, entonces digamos, y café, entonces cada quien tenía su cultivo de café, su cultivo de caña de azúcar, su cultivo o su establecimiento de ganadería, y en un pedacito pequeñito hacía su establecimiento de stevia. La stevia, dentro de las labores en el campo, no es un cultivo tan pesado físicamente como si lo puede ser a los que estamos acostumbrados en muchas regiones del país, ¿cierto? En mi caso, repito, el cultivo de caña de azúcar, la ganadería no tanto, el cultivo de café, son un poco más pesados en el tema físico que el tema de la stevia. Y el tema de la stevia es un tema mucho más de cuidado, por lo que en nuestras zonas empezaron a hacer, como era una actividad secundaria, entonces el señor de la casa iba y hacía sus actividades de caña, de café, de lo que fuera, y en casa la esposa y los hijos, después de la escuela o antes de la escuela en muchos casos, se dedicaban a las labores culturales de la stevia, ¿cierto? Porque ya les digo que una parte, inclusive una de las labores que más consume tiempo, es la selección manual de hoja. Sacar para acá la hoja más feita, sacar para acá la hoja más grande y la más bonita, quitar los palos, hacer podas de formación dentro de los cultivos de stevia, hacer una recolección, poner hojas de stevia en el horno, deshidratadas, sacarlas, y así se acostumbró. Digamos que así lo establecieron. Después, cuando los cultivos de stevia empezaron a ser mucho más comerciales, cuando empezó a acaparar la atención de la gente, cuando empezaron a ser rentables, muchas personas ya dejaron esa actividad que asumían como principal y se dedicaron plenamente a la stevia, que era su segunda opción, y ya la stevia fue pues como la actividad principal dentro de la granja. Entonces agrandaron los cultivos y se hacían los trabajos en familia. Normalmente para la stevia cada quien tenía su parcela y no contrataba mano de obra, sino que la hacía todo el núcleo familiar, ¿cierto? Entonces papá, mamá e hijos hacían todo el tema de la stevia. Como digo, inicialmente en muchos cultivos que yo conozco, fueron únicamente mujeres que estuvieron al frente del tema de la stevia, porque entre otras cosas, a mí, por ejemplo, mi mano de obra prefiero que sea femenina, porque digamos que dentro de la stevia como negocio, para mí, a diferencia yo de otros agricultores, vendo muchas plantas, entonces hago la multiplicación y prefiero que este trabajo lo hagan mujeres, porque son mucho más delicadas, les rinde muchísimo más, son mucho más pulidas en muchos temas, en la selección de hojas más que nada y en la multiplicación, es decir, en la selección de esquejes para hacer plantas nuevas. En estos dos ítems, digamos que contrato únicamente o más que nada mano de obra femenina. Saludos, dos preguntas. Recomendaciones para el cultivo en zonas cálidas, por ejemplo, Portuguesa, que es donde nos encontramos, tiene una temperatura que varía entre los 28 a los 38 grados centígrados. Puede llegar a los 40, un poco más. Y el tratamiento para la comercialización de la hoja, ¿cómo sería? Es decir, se cosecha y después, ¿qué se hace? Ok.
Para zonas muy cálidas, nosotros utilizamos mulch plástico muchas veces. No es obligatorio, pero es importante para evitar el crecimiento de maleza, para conservar la humedad en el suelo y para varios temas. Entonces, digamos, utilizar un mulch que sea blanco para zonas tan cálidas y muy buena fuente de riego. Sí, tener muy buena cantidad de agua disponible y ser muy juiciosos con el riego cuando no hay época de lluvias. Vemos que básicamente, si usted tiene en cuenta estos conceptos, usted va a ser muy exitoso agronómicamente, independiente de que estén en climas muy cálidos, porque ya vimos que los climas cálidos ayudan al desarrollo de sustancias edulcorantes dentro de las hojas. Esa fue, se me olvidó la otra pregunta. El tratamiento. Después de las labores post cosecha, sí. Bueno, no, es fácil. Digamos que una vez usted cosecha, usted corta la hoja con todo y tallo en el cultivo, usted la lleva a un deshidratador. Aquí es importante en el deshidratador usted conocer para qué tipo de mercado va su hoja. Porque si usted tiene un mercado de tiendas naturistas, esa temperatura debe ser constante, ¿sí? Y ojalá no muy alta. En tierras tan cálidas y donde hay buena luminosidad o por lo menos muy buena temperatura, puede ser interesante hacerla con marquesinas, o no sé cómo lo llaman en su país, que es como con un plástico que no sea transparente y que guarde mucho calor adentro, pero que sea parejo, que no haya cambios de temperatura. Es decir, en zonas donde hay mucha nubosidad, entonces pasa una nubita para el sol, de pronto llovizna. Entonces si las hojas no se secan a una temperatura constante, hay riesgos de que la hoja no quede con un color verde oliva bonito, sino que la hoja pueda tener tonos oscuros, tonos negros inclusive, y esa hoja no se seque bonita. Nosotros optamos en nuestras zonas por construir hornos artesanales alimentados con algún tipo de energía no natural, es decir, no la del sol, con otro tipo de energía, sí. Y entonces pues nos da la posibilidad de controlar esa temperatura. Entonces secamos lentamente durante un periodo de tiempo y esa hoja sale muy bonita. Es importante que la hoja, después de que salga del deshidratador, cualquiera que sea el deshidratador, se le dé un tiempo de reposo para que ella vuelva a ganar un poco de humedad, y al empacarla, si no es para hoja industrial, sino que es una hoja con cierta estética, ella como queda tan crocante al salir del horno, entonces a la hora de retirarla, dejarla que gane un poco de humedad nuevamente para que ya no se parta en el empaque, del transporte al envío. Pero básicamente es muy poco, únicamente deshidratarla. Una vez usted la recolecta del cultivo, una vez usted la corta, la pone a deshidratar y ya lo único que hace después de deshidratar es separar el palito de las hojas. Si es para un mercado de hoja no industrial o no para la industria, sino para tiendas naturistas, hacer una selección manual de las hojas más partiditas, de las hojas negritas, de los palitos más pequeños, y ya está lista para la venta. Gracias Albani y gracias a la gente de acá por este excelente conversatorio y oportunidad de conocer un poco más sobre esta planta. Tengo conocimiento que en tiempos pasados se le hizo una campaña de descrédito, las grandes transnacionales comerciales, cuando quisieron implementar este edulcorante, el nombre, bueno, no lo menciono, pero sabemos que le hicieron una campaña de intriga a la stevia mencionando si se quiere las contraindicaciones o los riesgos del consumo de stevia. Quisiera saber un poco sobre esto, es decir, sé que todo en exceso pudiera tener un riesgo, pero realmente qué riesgos puede darnos a la salud, por así decirlo, el consumo de la stevia, o en qué cantidad, o en qué, si se quiere, dosis. Es esa fundamentalmente. ¿Tiene algún riesgo la stevia para en su consumo? Quisiera tener ese conocimiento un poco más, con más base, más certero. Okay. Gracias. Bueno,
aquí volvemos a un terreno que no es mucho el mío. Sí, yo entiendo que la OMS tiene, bueno, se me escapa el nombre, tiene restricciones, pero no solo en la stevia, sino en una gran cantidad de alimentos, digamos, de dosis diaria por persona. Creo que en la stevia, no estoy absolutamente seguro, es de 2 miligramos por kilo de peso día por persona, que es saludable y recomendable consumir, pero esto es mucho, si tenemos en cuenta que la stevia, y estamos hablando de stevia procesada, que se conoce como, bueno, estamos hablando de stevia procesada, 2 miligramos por kilo, porque teniendo en cuenta la potencia de la dulzura que tiene la stevia, pues nadie los va a consumir, pero digamos que eso es más una medida de prevención. Eso no es exclusivo de la stevia, de cientos de miles de productos, y estamos hablando de la stevia ya procesada. La pregunta, la verdad, me cogió un poquito fuera de base, porque aunque lo he leído, no tengo muy buena memoria y los temas no los mantengo muy frescos en la cabeza, pero existe eso, y no existen indicios de que la stevia sea nociva para la salud. Todo lo contrario. Existen abundantes informes, estudios, análisis que certifican y que dan fe de la cantidad de propiedades medicinales que tiene la stevia, ¿sí? Sobre todo consumida de manera natural en sus hojas. Es una cantidad, y sí, digamos que la stevia ha sido enemiga desde que nació de la industria farmacéutica y la industria de la sacarosa, que son industrias con un poder enorme a nivel mundial, que manejan, ya ahorita hablábamos al comienzo de la charla, de la cantidad de millones de dólares por lo menos que mueve la industria de la sacarosa, ni hablemos de la industria farmacéutica. A todas luces, la stevia no es conveniente para ninguna de las dos, es un competidor bastante fuerte, y de hecho se les convirtió en eso, en un competidor bastante fuerte. Una vez la OMS, ante todas las evidencias que existían, no tuvo más remedio que decir que la stevia es inocua y que no afecta absolutamente para nada la salud humana. Entonces, digamos que es más todo lo contrario. Buenos días. Mi nombre es Analic Vargas, de profesión ingeniero agrónomo, y formo parte del equipo de Fundacite Portugués. Escuchándolo hablar, pensé en la experiencia de las mujeres. Y mi pregunta concreta es que si usted conoce de esas experiencias en el empoderamiento de la mujer en torno a la organización de la producción de stevia. Pasando dejar de ser obrera o de empleada, a ellas ser productoras como tal, y manejar todo el ciclo del cultivo. Esa es mi pregunta. Sí, conozco varios casos de éxito, bastantes casos de éxito. Y para serle sincero, ahora que usted me hace la pregunta, en el cultivo de stevia en general han sido más exitosas las mujeres que los hombres. Yo conozco aquí dos casos, uno cerca de Cundinamarca, una señora que también es ingeniero agrónomo, y creo que es la persona que primero estandarizó de mejor manera los cultivos orgánicos de stevia. Y ella digamos que en cantidades y en el transcurso del tiempo ha sido la persona más referente en los temas de stevia en calidad limpia o en stevia orgánica en el país. Conozco otro caso en La Guajira. Es una ciudad, un departamento que limita con su país. Hay una persona también con stevia orgánica muy fuerte que organizó allá un grupo de personas y comercializa stevia. Ella es de la comunidad Guayú,
inclusive no puedo recordarlo ahora, pero la stevia tiene nombre guayú, ha sido muy importante. Ella misma construyó con sus manos el cultivo desde cero hasta comercializar. Lo hacen, de estas dos mujeres que les estoy hablando lo hacen directamente. Ahora, en la zona donde yo soy, digamos que los cultivos más grandes han sido manejados por mujeres, de repente en sociedad con su esposo, con su hermano, pero que han liderado el proyecto de stevia. En la parte de cultivos, sí, como le digo, en mi caso, por la condición natural que tienen las mujeres yo le digo pulidas, yo no encuentro la palabra, de cuidadosas, de delicadas, exacto, en ese sentido son mucho, en mi concepto, a la mayoría, se acomodan más fácil a la mayoría de labores de la stevia que nosotros los hombres. Y en serio, usted que conoce el campo, sabe que los hombres en el campo somos bruscos. Yo no puedo entender por qué, pero somos bruscos. Para mí es muy claro eso. Es decir, si hay un trabajo así delicado que lo está haciendo una mujer y un hombre, yo le pongo mucho más cuidado al hombre porque es más tosco. Entonces es más fácil cortar una planta donde no es, van en otra en contravía, y lo digo no porque estén ustedes ahí, sino porque soy convencido de eso. Así que yo pienso que es un trabajo que se acomoda muy bien al perfil de la mujer por su condición natural. Buen día. Conozco 2 presentaciones de stevia aquí en Venezuela. Las hojitas disecadas y una procesada que viene un polvo como el azúcar. La pregunta específicamente es, ¿cuál es más recomendable desde el punto de vista de la salud? Si la procesada, esa que viene en cristales, o las hojitas disecadas. No hay ninguna duda que las hojitas, ¿no? Es la forma natural de la stevia y ahí usted está consumiendo todas las propiedades medicinales. Mire, yo le cuento. En muchos casos, la gente tiene la idea que la stevia sabe mal. ¿Sí? Recuerde al inicio de la presentación que yo le decía que la stevia tenía 2 principios activos, esteviósidos y rebaudósidos. Dentro de los rebaudósidos hay uno A, B, C, D, etc. Están numerados en letras. Algunos de esos son amargos, o no son amargos, son dulces con un pequeño retrosabor, ¿sí? ¿Qué puede generar esa sensación de pronto de regaliz? Los esteviósidos también en su mayoría. Muchas empresas hoy en día lo que hacen es aislar esos sabores y dejar únicamente los sabores agradables al paladar. De ahí que ninguna marca de stevia a usted le va a saber igual. Y ya por su condición de tener un proceso físico-químico, usted no sabe qué le pudieron agregar a esa stevia. Recuerde, la stevia es 400 veces más dulce que el azúcar y para quitarle esa potencia de sabor tienen que agregarle algo, sí o sí, necesariamente. ¿Sí? Entonces, nada más partiendo de esa base, ya es mucho más preferible consumir la stevia en hojitas. Porque ahí le han agregado lo que usted no sabe que le han agregado. Normalmente son vehículos, lo que pasa es que algunos son muy económicos, otros son mucho mejores, algunos pueden tener alguna contraindicación. Bueno, no sé, no voy a entrar tampoco en ese tema. Voy a decir que se le agregan vehículos, otras sustancias, y se le quitan algunas características propias de la stevia precisamente para retirar ese sabor que a la gente no le gusta mucho. Entonces puede ser que usted únicamente esté consumiendo rebaudósido A y hayan quitado a esa stevia los esteviósidos, y hayan quitado a esa stevia el rebaudósido C, que son sustancias que no tienen el mismo sabor, por ejemplo, del rebaudósido A. ¿Sí? Entonces, a esa stevia que usted consume en polvo blanco, muchas veces le han quitado algo y le han agregado algo, ¿cierto? Lógicamente, la stevia en hojas, pues siempre la han recomendado los profesionales en la salud. Para la salud es esa. La señora Anaís, viceministra, nos dice, del viceministerio, nos dice buenos días todos desde el MC del Vicerrectorado, viceministro de Aplicación de Conocimiento Científico. Saludos y agradecidos por la información
Consulto a los participantes con resistencia a la insulina. ¿La stevia se podría usar? Perdón, disculpe, se me cortó un poco, si me repite la pregunta de la viceministra, es tan amable. Sí, la doctora Anaí Peña, desde el Viceministerio de Conocimiento Científico, indica que si los pacientes con resistencia a la insulina pueden usar o utilizar la stevia. A ver, yo, esos temas médicos, como le digo, me comprometen un poco. Yo sé que la stevia ayuda a producir insulina en el páncreas, pero no quisiera, lamento con la viceministra no contestarle acertadamente la pregunta, pero realmente no es mi campo. Lo siento un poco, mi campo es mucho más el campo agrícola y el tema de procesos y mercados, como ese conocimiento de la stevia, más allá que el tema médico. Por ahora no hay más preguntas. Si quieren, pues digamos que en el tema de cultivo, que yo sé que están muy interesadas, yo les doy un poco, porque ese tema pues realmente no lo tratamos, ¿cierto? De cómo construir un cultivo de stevia exitoso. Y pues miramos si de repente de aquí a allá de pronto se les ocurre otra pregunta o tienen alguna duda, ¿les parece? Sí. Bueno, miren, construir un cultivo de stevia pequeño no es difícil, digamos que. Cuando usted va a vender hoja para la industria, usted tiene que pensar en un cultivo extenso, porque ya hablamos que hay que vender por contenedores o por toneladas. Pero mucha gente empieza un cultivo para tener planticas para usted y para vender de la manera cercana, y resulta que se vuelve un tema rentable. Uno, porque la stevia produce. A ver, digamos que la densidad es importante porque en un área muy pequeña de stevia caben muchas plantas y la stevia produce muy rápidamente y pues una cantidad considerable por cada planta. Decimos que en una hectárea caben 120.000 plantas, es decir que y produce 1 tonelada por mes de hojas de stevia deshidratadas. Es decir entonces que en un área muy pequeña, por decir algo de 1000 metros, yo puedo producir 100 kilos de stevia, ¿cierto? Digamos que por mes. Entonces, digamos que puedo tener un espacio muy pequeño para tener una cantidad de hojas considerable que puedo inclusive tener en un mercado y tener una fuente de ingresos aparte de lo que sería el consumo mío o el consumo de mi familia. Para cultivar stevia solo hay que tener un área apropiada, ararla, hacer unas camitas, colocar mulch si es necesario, sembrar y fertilizar una sola vez por ciclo, cada 1 o 2 semanas ir teniendo control de enfermedades y control de insectos, tener maleza, y realmente una vez usted tenga las plantas es muy fácil producir stevia. Es muy fácil producir stevia. Tenemos que una planta en promedio puede dar 10 gramos. Sí, una planta en un mes puede dar 10 gramos de hoja deshidratada. ¿Sí? Cuando sumamos y a usted le caben 10.000 plantas en un pedazo muy pequeño, nos damos cuenta que puede ser rentable desde muy rápido. Si usted analiza y usted va a la tienda naturista más cercana de su casa, se da cuenta cuánto cuesta 1 kilo, se da cuenta usted en qué área puede producir 1 kilo por mes, se puede dar cuenta que es un tema rentable. Yo alguna vez en el pasado fui invitado a Venezuela y había un grupo de mujeres, también lo recuerdo bien, que tenía un programa que se llamaba Patios Productivos. Creo que es un programa del presidente Hugo Chávez antes de morir, no estoy muy seguro, lo había otorgado, promocionado, comenzado,
no estoy muy seguro, y nosotros hicimos cuentas de un grupo de mujeres en un barrio de Barquisimeto, de cómo en sus patios podían ser rentables con el tema de stevia, de cómo cada una de ellas podía tener una unidad económica interesante, que ayudaba no solo a su salud, sino con una ayuda económica extra. Finalmente pues no supe en qué terminó el programa, pero lo que quería traerles a colación es que hicimos el ejercicio de entender cómo se funcionaba. Finalmente creo que no se desarrolló el proyecto, o bueno, yo no participé si lo desarrollaron, pero estuvimos hasta ahí, hicimos una planificación y revisamos como todo eso. Así que si en algún momento ustedes piensan que en la parte agrícola o tienen dudas de si pueden ser exitosos en la parte agrícola, pues mi pensamiento es que es fácil, o por lo menos es fácil ensayar, o por lo menos es fácil tener una base y es fácil comenzar con un área pequeña y extenderse a través del tiempo. Digamos que eso es lo que yo pienso. Como les repito, las actividades culturales no son difíciles, son temas que pueden ser manuales si son estancias pequeñas, pero es un tema inclusive parecido a la jardinería, ¿cierto? Es un tema que digamos que va, sí, control de malezas y plagas y fertilización, pero también va con podas, deformación, con cortes, con podas sanitarias, deshidratación. Yo digo que el manejo, más que difícil, es un manejo de pronto que hay que ser muy puntual y conocer exactamente qué se hace en cada momento. Y digamos que eso es lo que tengo para decirles en cuanto al tema de cultivo. Si con respecto a eso hay alguna duda o sugerencia, o hay algo más en lo que yo pueda ser útil para ustedes, pues con mucho gusto. Antes de la pregunta, que por allá creo que la van a hacer, digamos que toda esta información en el tema comercial, no tanto en el tema de salud, pero sí hay algunos datos en el tema de cultivos. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Henry Llano, y ahí está todo, digamos que en la parte de cultivos, en temas comerciales, lo que hemos hablado aquí y muchísimo más. Ahí hay, digamos, para quien quiera entender un poquito más el tema de la stevia o informarse más, digamos, de lo que hemos hecho durante todo este tiempo, durante los últimos 20 años, ahí, de cultivos que hemos hecho, ahí hay un poco de información de los cultivos que hemos hecho en África, los cultivos que hemos hecho aquí en Colombia, de cómo nos ha ido comercialmente, cómo lo hemos hecho, cómo hemos trascendido y cómo hemos trabajado durante el tiempo. Les recomiendo ir ahí, y ahí está mi número de teléfono, cualquier duda o cualquier cosa. Yo soy muy abierto a hablar de temas de stevia, a escuchar, a compartir. Entonces nada, pues ahí les dejo esa información. Señor Alex, quien es productor de stevia y que gracias a él hicimos este enlace el día de hoy. A él mil gracias. Por supuesto, gracias a la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela, la doctora Patricia Novoa y la doctora María Bencomo, quienes están al frente de ella. Y en la parte de formación, la doctora Marixa Fernández, quien comparte información y formación con nosotros en Fundacite Portuguesa. Somos 30 mujeres que estamos hoy presentes en este comité feminista y Postel, Fundacite, Academia, más las que están enlazadas o conectadas a nivel nacional, y Postel, Caracas, Codecit, se me escapa alguien por allí, me disculpa. El Ministerio de Ciencia, Viceministerio de Ciencia y Tecnología, todos acá de Venezuela. Agradecemos a todas y a todos por dígame, será Leida, adelante. Bueno, también el Viceministerio para la Comunalización, Viceministerio de Comunalización de la Ciencia para la Producción. Viceministerio de Comunalización de la Ciencia para la Producción, también presente. Gracias. Así es, gracias, Sera Leida. Presente el Viceministerio de Comunalización para la Ciencia, la doctora Danmaris, y a todas aquellas mujeres que se conectaron. Agradecemos a usted, señor Henry, todos esos conocimientos que nos impartió hoy, y bueno, por acá también estamos a la orden. Si alguna de ustedes tiene alguna otra pregunta, las chicas que están conectadas acá presentes en la sala no tenemos ninguna pregunta. Bueno, vemos que gracias, Fundacite Anzoátegui, también presente.
Tampoco hay ninguna pregunta, señor Henry. Agradecemos y bueno, si usted quiere dar algunas palabras para finalizar, adelante. No, pues nada, reiterar pues como el agradecimiento por la invitación y pues aquí estamos siempre. Yo agradecería mucho que alguna duda o compartir alguna información pues me tuvieran en cuenta. Aquí estamos, pues de todas maneras hemos sido fluidos desde que ustedes me contactaron de pronto en compartir información y estar abiertos a sus necesidades, como le digo. Estos temas de stevia aquí a este lado nos apasionan, a mí me apasionan muchísimo y aprender todos los días para mí es importantísimo compartir de repente lo poquito que sé y sacar un poco de las dudas a esa gente que tiene la stevia en la cabeza o las personas que quieren de repente hacer emprendimientos con stevia, que quieren conocer la realidad, cómo funciona el tema o qué pasa alrededor de la stevia. Pues, y desde que yo pueda y que esté en mis manos, porque pues digamos que hay muchos temas que uno no maneja o temas que no le corresponde a uno opinar o tocarlos, pues a pesar de eso, aquí estamos abiertos con muchos temas más que pues hemos manejado un poco más y que conocemos a través de las experiencias que hemos tenido y que nos encanta compartir, y que conversarlos y escuchar, por supuesto. Entonces, no, reiterar como el agradecimiento y aquí a la orden para cuando me requieran nuevamente. Bien, para finalizar, doctora Patricia, por favor. Creo que la doctora Patricia no me está escuchando. Bueno, agradecemos nuevamente desde la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela, Fundacite Portuguesa. Por acá estamos a la orden para cualquier otra formación. Tenemos este enlace directo con usted, señor Henry. Mil gracias y bueno, feliz día. Feliz día, que esté muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad y por el conocimiento, gracias al profesor Henry Llanos, agradecida. Con gusto. Feliz día para todos.